Bueno, como ha dicho Humberto, el libro está dividido en dos partes. La primera parte es más extensa que la segunda y es más digerible, es más fácil, en el sentido de está tratada desde la filosofía política, desde las coordenadas del materialismo filosófico, es decir, yo no hablo, yo tengo la ventaja, esta es mi gran plataforma y mi gran ventaja, es que yo hablo desde un sistema, es el sistema configurado Gustavo Bueno, que están continuando otros investigadores de la Escuela de Filosofía de Bueno, y eso es un soporte absolutamente fundamental. Yo sin ese sistema yo no podría haber hecho este trabajo. La segunda parte está dedicada a la filosofía del arte, que ya compete a otras cuestiones, ya entra en juego la gnoseología, entra en juego cuestiones de ética, cuestiones de noetología, es decir, es más compleja, pero bueno, yo aún así os animo, hay que leerla y tirar para adelante, como sea. Entonces, vamos a ver, yo en otras presentaciones, el libro es muy amplio, tiene múltiples enfoques, yo en otras presentaciones me he centrado sobre todo en la cuestión esta de disolventes, es decir, he tratado de dejar muy claras las conexiones que a mí me resultan más preocupantes en la práctica artística contemporánea en España, que es la conexión entre los materiales artísticos y la eutaxia. Mi tesis es que los materiales artísticos que se están produciendo ahora mismo en España y en Hispanoamérica son distáxicos, es decir, van en contra de la eutaxia. Eutaxia es un término aristotélico que Gustavo Bueno lo que hace es redefinir, como generalmente él hace. Él parte de una tradición y pues va triturando las partes de otros filósofos que le parecen triturables y que de hecho demuestra en su ejercicio y representación que se pueden triturar, es decir, que Bueno es más potente que esos otros filósofos, pero también salva los fulcros de verdad que haya en esos otros sistemas filosóficos o en esos otros filósofos. Y deja intactos, por tanto, algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando da la vuelta del revés a Marx, pues tritura las partes triturables de Marx, como puede ser la idea de clase universal o la idea de humanismo metafísico, pero evidentemente respeta y deja intactas las partes que él considera que son potentes. Bueno, entonces, no sé por qué os estaba contando esto. Así lo de la eutaxia. Entonces, la eutaxia es un concepto, lo resumo muy rápidamente, que viene de Aristóteles, tiene el sentido de buen gobierno, pero Gustavo Bueno le inyecta el parámetro de la duración, es decir, es la sostenibilidad, el mantenimiento, la conservación de la sociedad política, por cierto, en su conjunto, a lo largo del tiempo. Esto en su conjunto es muy importante porque el materialismo filosófico es pluralista. Lo que viene a decir es que la eutaxia no significa que haya armonía, no. Lo que reconoce es que en toda sociedad política hay un pluralismo, generalmente son posiciones que entran en contradicción y en conflicto muy fuerte unas con otras. Y la eutaxia vendría a conseguir una cierta estabilidad entre esa, podríamos llamarla, lucha de clases, que ahora mismo sería la lucha entre partidos políticos, por ejemplo, pero también referida a diversidad de culturas, a diversidad de orígenes, a diversidad de religiones, de ideologías en general. Entonces, no se trata de uniformar a la sociedad, eso no existe, todo Estado-nación en nuestros días es multicultural de suyo y multiétnico de suyo, y no se trata de borrar esas diferencias, se trata de conseguir una cierta estabilidad. Vale, eso es a lo que nos referimos con eutaxia, que la sociedad en su conjunto sobreviva de alguna manera. Y por cierto, de alguna manera no significa exclusivamente democráticamente. Es decir, la democracia puede resultar eutáxica en un momento histórico de una sociedad política, pero en otro, si cambia la coyuntura, puede que sea más eutáxica pues una monarquía absoluta, o una dictadura, o una aristocracia, etc. Entonces, bueno, esto es un punto
que suele crear polémica y tensiones. En definitiva, España está por encima de la democracia. ¿De acuerdo? La democracia no es más que una forma de gobierno, es la que tenemos, efectivamente, y pues es la que tenemos. Pero ni es la forma definitiva de gobierno, señora Carmen Calvo, que acaba de publicar un tuit hoy, que no sé si han visto ustedes, diciendo que detrás de la democracia no hay nada más, y que entonces todo consiste en más democracia, mejor democracia y todo más democracia. Es el fin de la historia, la democracia es el fin de la historia. En fin. Por tanto, normalmente yo lo que he hecho presentando el libro es centrarme en esa conexión que puede haber entre la práctica artística y la eutaxia. Es decir, si los materiales artísticos, la actividad de los artistas, juegan a favor o en contra de la conservación de la sociedad política. Pero hoy voy a hablaros de otras cosas, también de eutaxia al final, pero he decidido centrarme en otras cuestiones más relacionadas con la filosofía del arte. Vamos a hablar de arte adjetivo y de arte sustantivo, sin meterme demasiado en polémicas, pero bueno. Entonces, básicamente voy a concretar. Lo que voy a tratar de desmentir es una tesis que está muy en boga, que es la idea de que todo lo personal es político, o de que arte político es un pleonasmo. Esto lo dijo Fernando Castro, que es un profesor y crítico de arte muy conocido. Más o menos venía a decir que arte político es un pleonasmo, pues quiero decir que todo arte es político por definición. Vale, yo me opongo a esta definición, evidentemente, y lo que yo trato de explicar en el libro es que aunque el arte y la política pues tengan ligazones en ciertos tramos, son categorías distintas. La política mantendrá ciertas conexiones con el arte, pero no se puede reducir el arte a cumplir una función política, porque entonces lo que estaríamos es afirmando que toda forma de arte sería servil y que siempre actúa subordinada a una categoría superior que sería la política, es decir, que el arte sería un instrumento siempre al servicio de la política. Esto es lo que vienen a decir, ¿verdad? Entonces, detrás de estas posiciones de todo lo personal es político, esto está muy... está franqueando todo lo que tenga que ver con este feminismo hegemónico, las teorías queer, todo esto. Todo lo personal es político. O el arte político es un pleonasmo. Lo que hay detrás es la idea de arte como finalidad, es decir, que se entiende que el arte sirve para hacer algo. Por ejemplo, sirve para hacer política. En este punto les voy a remitir a una conferencia que no está recogida en este libro, Humberto. Entonces voy a hacer la puntualización por si alguien tiene interés. Es la última conferencia que yo di en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Llevaba por título Crítica a la idea de arte como práctica política desde los años 60. ¿Por qué me interesó abordar este tema? Este es el título, bueno, no, el título exactamente es un libro que se llama Arte desde los 70, prácticas en lo político. Está firmado por la catedrática de Historia del Arte Yayo Aznar y por Jesús López Díaz. Y es un libro, es un manual de lectura obligatoria tanto en el graduado de Filosofía como en el de Historia del Arte de la UNED. A mí me interesaba precisamente por eso, porque es un libro de obligada lectura. Entonces yo quería saber cuáles eran las nematologías que se están administrando a través de la UNED. Entonces yo me leí el libro, hice la crítica pertinente y lo expuse en esta lección que os comento y que está disponible en YouTube si queréis verla. En concreto, en el libro aparecen citados muchos autores, pero de forma muy amplia aparece citado Jacques Rancière. No sé si habéis oído hablar de Rancière, es un filósofo y profesor de francés, lógicamente, y él, bueno, con una terminología un poco confusa, viene a decir, lo voy a resumir de forma bochornosa, pero bueno, viene a decir algo como lo siguiente. Habría, digamos, dos cosas, que serían por un lado el consenso y por otro lado el disenso. Todo esto del disenso nos suena mucho porque está en boca de Podemos, constantemente Rejón y toda esta gente. El disenso, bueno.
Pues esto significa lo siguiente: el consenso, Rancière lo llama la policía, ¿vale? Aquí veis la cosa confusa de los términos. Y sería lo que podemos entender lo políticamente correcto, es el discurso oficialista, eso sería el consenso, la policía, ¿de acuerdo? El disenso sería la política. ¿Y qué dice Rancière? La política solo emerge en el momento en que determinadas personalidades o ciudadanos del mundo crean brechas dentro del consenso policial. Entonces, esa es una tarea que asigna a los artistas. La tarea de los artistas es crear fracturas en el discurso oficial. Y en esas fracturas es donde surgiría la política. ¿Entendéis qué curioso es esto? Bueno, Rancière hace una puntualización muy interesante que la mayoría de los que le evocan enardecidamente Rancière por allá, bueno, pues se olvidan de esta prevención que hace Rancière, es que dice: ojo, que la posición en el disenso es muy precaria, es decir, rápidamente te conviertes en consenso, es decir, rápidamente te conviertes en policía. No sé si me estoy explicando porque es muy... Bueno, entonces, yo lo que venía a concluir en esta lección de Oviedo es que los artistas, los comisarios, los críticos, los profesores que presentan esto como manuales obligatorios de lectura no se han dado cuenta de que la mayor parte de los artistas ya están en el consenso, no están en el disenso, están ya en el consenso, están en el discurso oficialista, están en lo políticamente correcto y además alineados con toda la energía, Y ahí están las subvenciones, están las becas, están las financiaciones para creación de proyectos, etc. Entonces, detrás de estas posiciones, como digo, está la idea de que el arte tiene una finalidad, sirve para cosas, por ejemplo, sirve para crear disensos, sirve para hacer política, dirían, pero también está la idea de que el arte son lenguajes. Es decir, que lo que hace el artista es configurar mensajes, ya sea a través de la pintura, o de la literatura, o de la música, crea mensajes y se los transmite al público, de manera que el público lo que haría sería recibir mensajes. Esta es la idea. Claro, lo que no se dice, perdón, es que en el mundo del arte, partiendo de que fueran mensajes, las obras de arte, hay ciertas cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir. ¿De acuerdo? Es decir, aun asumiendo que el arte es un lenguaje, lo que no se dice es que hay posicionamientos críticos y políticos que no se pueden sostener desde la institución Arte Contemporáneo en España. Bueno, en definitiva, lo que hay detrás de estas posiciones es lo que llamamos la teoría comunicacional del arte, que reduce el arte a cumplir una función social. El arte sería aquello que define a una sociedad, por ejemplo. Como si las obras de arte pues, fueran segregaciones que emanan de tal o cual sociedad, ¿verdad? Y hablaran precisamente de determinados aspectos de esa sociedad. Que el arte, por tanto, no trascendería a una generación a otra. Es decir, que se quedan reducidas sociológicamente a la sociedad que les da origen. Están hablando de una sociedad que les da origen. Es decir, como si el arte tuviera un fin, una función determinada, y ese fin fuera expresar los tiempos, expresar la época, de forma que el público te entienda, de forma transferible, expresar el espíritu de la época, el sentir de la época. Estas son las posiciones, por ejemplo, de Fernando Castro. Esto es lo que él mantiene en sus libros. En efecto, hay muchas obras de arte, literarias, cinematográficas, musicales, etcétera, que se agotan en su propia época. Esto es un poco lo que diríamos cuando hablamos que tal obra de arte ha envejecido. Más o menos. El otro día vi Tiburón, por cierto, y oye, Tiburón no ha envejecido nada, está fantástica. Es religión primaria en toda su esencia, el animal como numen es maravillosa y estupenda. Por cierto, también
hay un monólogo muy interesante que hablan del buque Indianapolis. Me estoy saliendo completamente del guión, se lo digo porque es muy interesante lo que le pasó al buque Indianapolis durante la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica y con los tiburones. Entonces, bueno, esto a modo de anécdota se lo lanzo aquí. Por tanto, podríamos adelantar, me voy a adelantar un poquito. Tiburón 1, hay algún componente que es lo que nosotros llamamos sustantividad artística, que ha conseguido desarrollar históricamente, y que la diferencia de otras obras que se han quedado como reliquias de su época. Pero hay ciertas obras que trascienden a su época. Ahora lo voy a matizar toda esta cuestión. Entonces, el problema es determinar qué sucede con esas obras de arte, espera que estoy siguiendo el guión, que logran desarrollar históricamente unos valores que no se agotan, en su propia época. Es decir, que no se agotan ni en su propia época, ni en la siguiente, es decir, que van sobreviviendo. Es la pregunta, por cierto, que se hacía Carlos Marx en los Grundrisse, cuando planteaba algo así como ¿qué tiene el Partenón que nos sigue impactando? Es decir, hemos superado ya su época con creces, sus componentes religiosos, arquitectónicos, ideológicos, y sin embargo nos sigue impactando. Esa pregunta de Marx es la pregunta importante. Es decir, Marx lo que está planteando es ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Entonces, a lo largo de la historia, distintos filósofos se han hecho esta pregunta, lógicamente, y le han dado una respuesta. Por ejemplo, pues Heidegger hablaba de lo poético, Platón hablaba de la fuerza divina, Gustavo Bueno nos va a hablar de sustantividad artística actualista. Vale, esto es muy fácil de... ahora les explico. Es decir, desde la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, lo que le ha pasado al Partenón es que ha conseguido desarrollar históricamente, es decir, la obra de arte sustantiva necesita una recepción histórica, no vale con que me implique a mí sola y ya, se acabó. No, necesita trascender al individuo, es supra-subjetiva, supra-individual. Entonces, ha conseguido desarrollar esta sustantividad, lo ha hecho históricamente, y esta sustancia poética es la que está en el plano alegórico de la obra de arte. Eso es lo que diferencia los textos poéticos de los textos jurídicos, políticos y científicos. Es decir, cuando Fernando Castro dice que arte político es un pleonasmo, pues está equivocando, porque, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de México pues no es ecualizable en punto alguno con la Ilíada. Es decir, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos necesita también una interpretación, pero es una interpretación política y jurídica, no alegórica. Entonces, ojo, hay que distinguir los planos. Interesa señalar, por tanto, que el problema que tratamos estriba en determinar qué es lo artístico y qué distinciones se pueden establecer entre lo artístico y lo político. Y establecer estas distinciones es tarea de la filosofía. No es tarea de los politólogos, no es tarea de los profesores de arte, ni de los artistas, ni de los críticos, ni de los comisarios. ¿Queremos decir con esto que los comisarios de arte o los politólogos o los historiadores no están capacitados para hablar de arte y de política? No. Lo que estamos diciendo es que cuando lo hacen, siempre lo hacen como filósofos. Y entonces que lo importante es determinar desde qué coordenadas filosóficas están hablando. Porque no es lo mismo hablar desde coordenadas idealistas, por ejemplo de la política, que hablar de la política desde coordenadas materialistas. Incluso teniendo eso como referencia, no es lo mismo el materialismo de Marx que el materialismo de Bueno, porque puede haber más distancia entre el materialismo de Marx y el de Bueno que entre el materialismo de Marx y el de Hegel. El de Bueno y el de Hegel. Entonces, ojo, cuidado. Entonces, lo importante es eso, ¿qué tipo de filosofía se está ejercitando? Eso es lo importante. Tengo aquí algunos ejemplos.
el Estatuto de Autonomía de Andalucía o la Constitución de Cádiz de 1812. Pues no son obras de arte, lógicamente, son textos jurídicos de contenido eminentemente político, porque van referidos a organizar el gobierno de la polis, es decir, del Estado. El parámetro de referencia fundamental es el Estado, es decir, cuando se habla coloquialmente, no es que cuando hay una junta de vecinos y se vota, pues ahí hay democracia. No, señores, la democracia en sentido político tiene que tener como referencia un Estado. Lo que se está haciendo en una comunidad de vecinos es tomar una decisión por consenso. Y solo metafóricamente podríamos hablar de democracia en un sentido procedimental, pero no hay democracia en sentido político. Una finca de vecinos no es un Estado. Eso también lo entendemos. Por otro lado, obras de arte con altísimo contenido político. Tengo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, a ver si lo tenemos en la cabeza. La promulgación de la Constitución de 1812, es un lienzo de Salvador Viniegra del año 1912. Más a mano tenemos el 2 de mayo de 1808 de Francisco de Goya, o también, por ejemplo, la novela de Benito Pérez Galdós, La batalla de Arapiles. Bueno, pues son un conjunto de materiales con altísimo contenido político e incluso ideológico, ¿verdad?, con toma de partido, ideológico, político, doctrinal, pero que son muy específicos. Clarísimamente los podemos diferenciar del texto de la Constitución mexicana, por ejemplo, pero estos los reconocemos inmediatamente como artísticos, aún reconociendo que en ellos aparecen componentes ideológicos y políticos muy potentes, es decir, componentes adjetivos. En este punto conviene señalar que desde el materialismo filosófico pues hacemos esta distinción entre plano sustantivo y plano adjetivo en la obra de arte, que es un poco como lo cóncavo y lo convexo. Es decir, no se puede concebir una concavidad sin su correspondiente convexidad. Es lo que llamamos conceptos conjugados. Es como los dos planos de una moneda, las dos caras de una moneda. Bueno, pues lo adjetivo y lo sustantivo en arte, según el materialismo filosófico, funcionan de la misma manera. Son conceptos conjugados. Hay que aclarar, no obstante, que mientras todo arte sustantivo tiene en su génesis un plano adjetivo, no todo arte adjetivo logra desarrollar un plano sustantivo. Por tanto, insisto, lo que presenta verdaderas dificultades de cara a elaborar una filosofía de arte es determinar por qué identificamos componentes sustantivos, poéticos, diría Heidegger, en una obra del compositor español Tomás Luis de Victoria y no en la sintonía de los dibujos animados de los diminutos o los pitufos, etc. ¿Por qué unas obras agotan rápidamente sus posibilidades interpretativas y otras no se agotan? Esa es la pregunta que se debe plantear una filosofía del arte. Les voy a leer, me van a permitir, es muy cortito, no se preocupen, porque lo tengo también aquí escrito de otra manera. Por ejemplo, las filosofías que generalmente abundan ahora mismo en las universidades relacionadas con el mundo del arte, musicología, bellas artes, historia del arte, todas estas, son todos filosofías de estirpe marxista. Lo que pasa que es un marxismo, digamos, un materialismo grosero. Entonces, estas filosofías están incapacitadas, yo cito textualmente, para explicar filosóficamente qué ocurre con esas obras en las que surgen inconmensurabilidades, resultados insospechados, suprasubjetivos, resultados que permitan que esas obras puedan interpretarse indefinidamente, más allá de su propia época. Esta es un poco la gran pregunta que hay que plantearse. Y yo les pongo aquí un ejemplo, que es el ejemplo, a ver si lo tenemos en la cabeza, es el Agnus Dei de Zurbarán. Es una obra, él realizó muchísimas versiones, bueno, muchísimas, 14 creo. Es este cuadrito barroco preciosísimo, que es un corderito atado, ¿verdad? El Agnus Dei es el Cordero de Dios, tiene todos esos contenidos místicos que hacen referencia a la liturgia cristiana, en particular la católica. Ya tenemos ahí el Concilio de Trento
con su perspectiva ideológica y técnica. Bueno, pues vamos a tener ese cuadro en la cabeza y vamos a hacer esta distinción entre el plano objetivo y el plano sustantivo. Evidentemente, esta obra de Zurbarán está absolutamente atravesada por contenidos adjetivos, serviles, contenidos pues que podemos identificar con una ideología, filosofía, una doctrina, una dogmática católica, ¿verdad?, que están ahí. Incluso Zurbarán, hay algunas versiones que le pone el nimbo al corderito para que no haya ambigüedad, es decir, es el cordero místico, señores, no es un cuerpo lleno de proteínas para comérnoslo, es el cordero místico, es el símbolo de la sumisión católica, es la representación de Cristo. Entonces está atravesado por todos esos componentes. Sin embargo, esta pintura ha sido capaz de desarrollar históricamente lo que nosotros llamamos una sustantividad artística, que ha llegado hasta nuestros días. Es decir, todavía nos admiramos con esa obra. Y digo aquí esto. Ha sido capaz de desarrollar una potencia que no se agota en sus componentes ideológico-teológico-dogmáticos. Una sustantividad, potencia o poética que ni siquiera es capaz de agotarse en una época de ateísmo grosero y crecimiento como es la nuestra, dando lugar en cambio a nuevas interpretaciones, a nuevos asombros, a nuevas disputas incluso. Esta mañana leí en el autobús que en el año 2009 salió un libro que precisamente cogía esta obra para analizar todas las versiones que hizo Zurbarán, y la autora, de alguna manera, no sé cómo habría que leer el libro, pero bueno, en un retruécano dialéctico tremendo venía a sostener que no era la representación del cordero místico. Entonces, para que veamos que esta obra sigue viva y sigue creando no solo interpretaciones nuevas, sino disputas incluso violentas a veces, ¿verdad? Entonces, lo que hay que dejar claro es que efectivamente los artistas, cuando están haciendo su trabajo, ejerciendo su oficio, como pintores, como escultores o lo que sea, pues están ejercitando ideas, nematologías. Las nematologías son nebulosas ideológicas, pueden ser creencias religiosas, ideologías, mitos, es ese conjunto, nebulosas ideológicas. Entonces, claro, ¿cómo no lo van a hacer? Todos los artistas son frutos de su época y todos estamos atravesados por estas ideologías, por estas nematologías, incluso a pesar de nuestra voluntad, como decía, por cierto, Carlos Marx. Entonces, lo que tratamos de explicar es que las ideas filosóficas de los artistas, sean religiosas, políticas o de la naturaleza que sean, no agotan el análisis de la obra de arte sustantivo. Dicho de otro modo, una cosa son los finis operantis del artista, que serían sus intenciones originales, es decir, pues yo he querido, o sus intenciones psicológicas, subjetivas, particulares, ¿verdad?, que son las que están pues construyendo, pues por ejemplo, esta obra de Agnus Dei. Y otra cosa son los finis operis, es decir, los finis operis hacen referencia ya a los resultados objetivos de la obra. Digamos que de alguna manera podemos desatendernos, no desconectar, pero sí disociar al autor y a sus intenciones subjetivas del resultado y descubrimiento de la obra. La obra empieza a funcionar de alguna manera sola, atravesando épocas enteras, ¿verdad?, trascendiendo generaciones enteras. Es decir, en el caso de las obras de arte que han conseguido desarrollar históricamente una sustantividad, los finis operis, es decir, los resultados objetivos, que son lo realmente importante, rebasarán completamente los finis operantis del autor, del artista, que en el origen pueden ser groserísimos, es decir, puede haber gente que esté ahora mismo haciendo arte feminista desde postulados teóricos bastante deficientes o mediocres y que, sin embargo, a pesar de eso, su obra se pueda sustantivar, porque ya estará operando otra cosa. Entonces, ahí es donde yo quería hacer hincapié. Entonces, ahora ya vamos a entrar un poquito y ya termino, en la cuestión
de estas ideologías disolventes. ¿Disolventes de qué? Claro, nos falta decir aquí, ¿disolventes de qué? Pues se pueden añadir varias sintagmas, ¿verdad? Disolventes, en primer lugar, podríamos decir, de la propia racionalidad técnica. Ahora mismo las artes contemporáneas, digamos que admiten cualquier tipo de soporte, cualquier material, cualquier técnica, en fin, el arte conceptual incluso pretende desprenderse hasta del objeto. Eso es absolutamente imposible, porque si no tenemos un objeto en sí, siempre habrá un recibo. Pero bueno, entonces por un lado podríamos decir de la racionalidad técnica, pero también de la racionalidad científica. En concreto, yo aquí, sobre todo en el libro, me refiero a la nación, es decir, son disolventes de la nación, de España, vamos a decirlo así, porque España está también por encima de la nación política, por si alguien también tiene dudas. Entonces, este conjunto de ideologías que preside la práctica artística contemporánea en España es disolvente de la nación, y ahí es donde viene mi crítica. ¿Por qué denuncio esto? Porque esto es imprudente desde el punto de vista político, porque esto atenta contra los principios superiores de la política, contra la eutaxia. Gustavo Bueno, cuando habla de política, no pone el núcleo de la política en el poder político, porque el poder político, sobre todo cuando lo entendemos en sentido psicológico, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Se me ha olvidado el nombre. Bueno, el ansia de dominio que pueda tener un político en particular sobre el resto de... Esa sería una idea de poder en un sentido psicológico. Y formas de poder también se ejercen fuera de la política, por ejemplo en la familia, por ejemplo entre amigos, etc. Por tanto, Gustavo Bueno lo que dice, el poder, sobre todo cuando es entendido en sentido psicológico, es genérico. No es estrictamente político, por tanto no se puede poner como núcleo de la política, como núcleo de la praxis política, la eutaxia, que es esto que les he comentado al principio, es la conservación de la sociedad política en su conjunto a lo largo del tiempo. Y para conservar la eutaxia debe primar la prudencia del político. Esa es la virtud política por excelencia, no es la justicia, no es nada de esto. Es la prudencia del político. Por ejemplo, ahora mismo, permítanme que les haga el excurso, todavía no sabemos si la guerra de Rusia es prudente o imprudente desde el punto de vista político. No lo sabemos todavía. Ya sabemos que hay mucha literatura en torno a lo que está pasando en Ucrania, pero lo que nosotros tendríamos que decir es que todavía no lo sabemos, porque necesitamos perspectiva histórica. Porque si Rusia termina ganando la guerra a costa de perder todos sus recursos, pues entonces habrá sido una imprudencia política. Y si pierde la guerra ya no digamos, evidentemente, pero todavía no lo podemos saber. Entonces, ahí estaba un poquito este discurso. De manera que muchas de las instituciones públicas y privadas vinculadas con la cultura en España propagan activamente ideas que atentan contra los principios superiores de la política. En resumidas cuentas, la perspectiva ideológica que domina la práctica artística en España aplica una censura imprudente, aquí atención porque censura puede ser prudente y sabia, pero es que en este caso es imprudente y no sabia desde el punto de vista político, pues favorece el rompimiento de lo común, el rompimiento de la patria. Me lo habréis oído decir muchas veces, la patria no es una idea sentimentaloide, ni romántica, ni bobalicona, ni de fachas, ni franquista, ni nada por el estilo. La patria hace referencia a la capa basal del Estado, al territorio y a sus riquezas. Es donde están no solo los componentes naturales, los bosques, los lagos, los ríos, sino que es donde están también los componentes culturales, los monumentos, las catedrales, las casas, los colegios, los hospitales, etc. Por eso yo a veces me enardezco y digo rotundamente, la secesión es un robo, porque es un robo de lo común al resto de los españoles. Entonces, y esto se hace desde los materiales artísticos en favor de intereses particularistas.
Qué curioso, ¿verdad? Particularistas, ya sean internos, nos vamos a acordar de los secesionistas, o de los partidos políticos, cuando velan por su propia eutaxia y no por la eutaxia de la sociedad política, y también por intereses particularistas externos, y ahora es donde voy. Estos intereses particularistas externos me estoy refiriendo, lógicamente, al conjunto de ideologías que ahora mismo podríamos identificar con el globalismo oficial, es decir, el globalismo en sentido ideológico. Entonces, básicamente, lo que vengo a decir es desmitificar la idea socialmente arraigada de que el artista contemporáneo ya no está determinado por fuerzas exteriores, como se supone que ocurría antes, por ejemplo, y que ahora pues ya está liberado, ¿verdad? Y entonces ahora ya pues opera como un sujeto libre y libertador. Es decir, me opongo con firmeza a cualquier tipo de hipótesis que trate de explicar los fenómenos artísticos desde el siglo XIX en adelante como una liberación del arte y de los artistas. Esto es falso de toda falsedad. Efectivamente, los artistas pues ya no dependen de sus tradicionales grupos de dominio, ni la iglesia, ni la burguesía, ni la monarquía, ni la aristocracia. ¿Por qué? Pues porque estos grupos ya no son los hegemónicos. Lo que le pasa al arte contemporáneo en España, institución arte contemporáneo en España, es que es un órgano al servicio del sistema de ideologías dominante. Esto no es conspiración y conspiranoia, es una realidad política. Un sistema de ideologías que busca implantarse políticamente a través de los objetos de la cultura, tal y como sucedía en tiempos o en periodos históricos pretéritos. Y aquí un pequeño matiz. Esto ha ocurrido siempre, ha ocurrido toda la vida. Pongo varios ejemplos, me voy a ir a los de siempre. La Unión Soviética y Estados Unidos, Guerra Fría. El Diamat, que es la filosofía oficial de la Unión Soviética, materialismo dialéctico, el Diamat formuló de forma muy rigurosa una perspectiva técnica y una perspectiva ideológica para sus artistas, ¿de acuerdo? Con clara intención geopolítica, es decir, sus artistas tenían que seguir unas pautas para confrontar el sistema de ideologías que venía desde el otro bloque que ellos llamaban capitalista. Y lo contrario, Estados Unidos elaboró lo mismo, un tipo de nematologías y un tipo de perspectivas técnicas, el expresionismo abstracto, por favor, para hacer frente a su archienemigo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo interesante? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, desde sus respectivas perspectivas, lo que estaban era intentando defender, proteger, poner en salvaguarda su propia eutaxia, que sobreviviera la Unión Soviética por su lado y que sobreviviera Estados Unidos. Lo que encontramos ahora mismo en España y en Hispanoamérica es que nos estamos haciendo una práctica artística en contra de nuestra propia eutaxia y a favor de la eutaxia de otras potencias, que es, grosso modo, lo que llamamos el imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Por tanto, el problema no es que exista una perspectiva ideológica en las artes o que exista una censura más o menos formal, es decir, en el arte contemporáneo no se puede hablar en defensa de la patria, eso es evidente, hay una censura, no está formalizada en un código penal o como se llame, pero es efectiva y además está en crecimiento. El problema es que, perdón, que me he liado. El problema tampoco consiste en que los artistas y los materiales artísticos están atravesados por ideologías o que a menudo cumplan una función propagandística. Esto forma parte del plano adjetivo de la obra de arte e insisto, esto ha pasado siempre. Tengo aquí los ejemplos. Perdonadme que es que quiero avanzar un poquito. Entonces, insisto, el problema es que dicho sistema de ideologías no favorece la cohesión, sino el rompimiento de lo común y el debilitamiento de la plataforma hispánica frente a otras potencias continentales.
de forma particular frente a la esfera anglosajona comandada a día de hoy por las plutocracias del globalismo oficial, ideológico. Entonces aquí, veamos, ideología de género, teoría queer, ideología del cambio climático, políticas migratorias de fronteras abiertas, la sociedad abierta de Popper, el fomento de los indigenismos y de los nacionalismos étnico-lingüísticos, la llamada nueva ética, que por cierto, los derechos reproductivos, que por cierto, pues ahora ya no es la secularización de los valores cristianos, que es lo que funcionó durante las primeras décadas del 19-20, sino que ahora estamos ya en un proceso de inversión de los valores cristianos. De manera que, por ejemplo, el aborto, pues que era considerado un pecado, luego un delito, ¿verdad? Bueno, pues ahora es considerado un derecho fundamental. Entonces, bueno, pues todas estas ideologías, el llamado derecho a decidir, fundamentado en, en el fundamentalismo democrático, la Carta de la Tierra, la Agenda 2030, el movimiento Black Lives Matter, el neopaganismo de la Pachamama, etc. Todos estos movimientos han fructificado en el entorno del globalismo oficial. Por tanto, y esto es una prevención que había que hacer a todos los artistas que se mueven en este sistema de ideologías, una práctica artística situada a favor de estas posiciones no sería en modo alguno contrapropaganda o propaganda de la buena frente a la malvada derecha, como dicen ellos, ojo, sino que sería un alineamiento sin fisuras con el turbocapitalismo de las plutocracias globalistas de la City y de Wall Street. Y aunque la génesis de dichas reivindicaciones pues hay diversas fuentes, lo cierto es que se han desarrollado en ciertos entornos, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, a través de múltiples agencias vinculadas o afines al globalismo oficial. Sobre todo, pues eso, la caída de la Unión Soviética, a través de las universidades, algunas en particular, en Estados Unidos, también a través de las gigantescas redes mediáticas y publicitarias, cientos de ONGs y fundaciones filantrópicas, y por supuesto vinculadas a la industria cultural del cine, la televisión y las artes en general, como vías eficaces de difusión y de ennoblecimiento de este tipo de intereses de cara a las masas populares. Es decir, hay que pastorear a los ciudadanos, ¿verdad?, porque si no, difícilmente admitirían ciertos cambios estructurales en sus propios estados. Pues entonces lo que hay que hacer es eso, pastoreo social, ¿verdad? Que todo esto suene bonito y lo vemos por todos los lados, sobre todo en las series de televisión ya es... no se puede ni poner la televisión. Entonces la nota más importante que yo quiero poner desde el realismo político es que es el imperio el que pone la ideología y la cultura. O sea, no nos podemos escandalizar porque estemos propagando este tipo de ideologías. Es que España forma parte del imperio estadounidense. O lo podemos decir de otra manera, estamos bajo la esfera de influencia de la plataforma anglosajona con Estados Unidos a la cabeza. Y estas nematologías, puesto que son imperio, pues se propagan como la pólvora, como el humo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos casos muy concretos. Arco, no hay que ver más que ver las últimas ediciones de Arco, nuestro propio Ministerio de Cultura, festivales de cine, etc. Entonces, la institución Arte Contemporáneo en España, efectivamente, es una plataforma de propagación de las nematologías que justifican el orden práctico del imperialismo anglosajón. Y no hay que escandalizarse con esto, como digo. Lo que hay que hacer es pues, admitir desde el realismo político que esta relación no es igualitarista ni es armónica, sino que más que de coordinación habría que hablar de subordinación o de dominación. Yo creo que esta es más o menos la tesis de Marcelo Agullo, que por cierto estuvo aquí también el lunes pasado. Entonces, la historia universal es la historia de la dominación, no solamente en sentido político, de unos pueblos sobre otros. Y en algunos casos, es el caso de Estados Unidos, esta dominación implica un orden con hegemonía, es decir,
Un imperio es un conjunto de naciones donde hay una que es hegemónica, que es la que intenta controlar a las demás. Este es el caso actual, ¿verdad? Hay otros tipos de imperio, por cierto, pero bueno, estamos ahora mismo bajo este control. Dicho lisa y llanamente, España forma parte del imperio estadounidense, como en general le ocurre a todo el bloque europeo. Por eso es normal que nuestros artistas estén propagando esas ideologías. Lo que pasa que, claro, yo me gustaría hacer una llamada de atención, algo así como: artistas del mundo hispánico, abrid los ojos, por favor, que estamos siendo distáxicos con la propia plataforma hispánica en favor de los intereses de la plataforma anglosajona. Además es muy curioso porque muchos de estos discursos de los artistas, quiero dejar siempre puntualizar, no todos los artistas, ¿vale? Hay artistas que evidentemente no están en estas coordenadas, pero bueno, muchos de ellos se presentan como antiimperialistas, pero, señor de Dios, ¿de dónde cree usted que vienen todas estas ideologías que les he leído? Estas ideologías o este sistema de ideologías no están escritos en las estrellas ni en el corazón de los hombres, sino que son construcciones históricas e ideológicas, precisamente, como decimos, en el enfrentamiento de Estados Unidos contra bloques enemigos. Estas ideologías no están funcionando en el mundo islámico, no están funcionando en la plataforma eslava con Rusia a la cabeza, no están funcionando en la plataforma asiática con China a la cabeza. Entonces hay que tener bien claro esa cuestión geopolítica. Estamos bajo la esfera de dominación de un imperio que nos vende estas ideologías. Entonces abramos los ojos y preguntémonos una cuestión que ahora mismo yo no tengo una respuesta. Yo creo que necesitamos todavía perspectiva histórica, pero por lo menos tener los ojos abiertos. La pregunta es la siguiente: ¿el componente hispánico se podrá conservar, es decir, se podrá conservar su eutaxia a través del imperialismo anglosajón? Esa es la pregunta. A lo mejor sí, porque Estados Unidos es ahora mismo el país del mundo con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Entonces, ojo, no es que tengamos que decir que no a Estados Unidos, hay que plantear la pregunta: ¿el componente hispánico se conservará mejor a través de la plataforma anglosajona? ¿O habrá que buscar nuevas alianzas y se conservará mejor a través de la plataforma eslava con Rusia? ¿O se conservará mejor a través de la plataforma asiática con China? China está, ojo a bizón, en Hispanoamérica. O sea, está abriendo todo tipo de institutos, de investigación lingüística, de la hispanidad, de todo. Entonces, ahí estamos en este mundo multipolar. Lo hispánico, que desde aquí se desprecia con tanta alegría, es un componente geopolítico que conocen todas las grandes potencias del mundo y que parece que hemos olvidado a los hispanos. Entonces, vamos a ser un poquito listos. Por tanto, simplemente es plantear, como yo lo que hago es hablar de política a través de los materiales artísticos, pues es poner el foco en lo que está haciendo una parte de nuestras sociedades, que son los artistas, que es importantísimo. Lo que hacen los actores, lo que dicen en Twitter, los directores de cine, por favor. Entonces, atención con lo que estamos haciendo desde nuestra responsabilidad artística. Y esta pregunta, como digo, yo no tengo respuesta. Yo generalmente la dejo abierta. ¿Qué pasa con el componente hispánico? Y entonces, bueno, pues yo ya he terminado. Este es el libro donde se desarrolla con más amplitud.